Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, en el video de hoy les voy a enseñar a implementar un termómetro digital utilizando un display de 7 segmentos. Para esto vamos a hacer uso del sensor de temperatura LM35, nuestro microcontrolador PIC16F877A, un display de 7 segmentos de 4 dígitos y la programación, nada más. Entonces, vamos a tomar la lectura analógica o el valor analógico en milivoltios que nos entrega nuestro sensor de temperatura y lo vamos a enviar hacia el pin RA0 de nuestro microcontrolador. Este pin tiene que ser configurado como entrada analógica. Una vez obtenido el valor analógico en el microcontrolador, tenemos que convertir ese valor de milivoltios que nos entrega nuestro sensor de temperatura a su correspondiente valor en grados centígrados. Esta conversión la vamos a hacer mediante software. Una vez obtenido el valor en grados centígrados, vamos a enviarlo mediante el puerto C, que es donde tenemos conectado nuestro display de 7 segmentos para poder visualizarlo. Sí, pero como vamos a hacer uso de 4 dígitos, o sea de 4 display, tenemos que multiplexar el valor de cada uno. Para poder hacer la multiplexación vamos a hacer uso del puerto B. Los 4 primeros pines del puerto B nos van a servir como tierras comunes para cada uno de nuestros displays, ¿sí? Y de esa manera vamos a poder obtener el valor de temperatura. Entonces ahora, para que se aprecie mejor nuestro termómetro, voy a apagar la luz y de esta manera podemos ver la temperatura ambiente, ¿no? En este momento la temperatura ambiente es de 22 grados centígrados. Si yo transmito calor a nuestro sensor de temperatura, en este caso lo voy a tocar, vemos cómo la temperatura se incrementa. Sí, entonces estamos viendo que nuestro termómetro está funcionando adecuadamente. La programación y el diagrama esquemático, como siempre, lo voy a dejar en la descripción del video. Ahora vamos a ver la simulación. Aquí ya tenemos la simulación de nuestro termómetro digital, el cual está simulado en Proteus. Como ya habíamos dicho, necesitamos un microcontrolador, que en este caso es el PIC16F877A. También estamos haciendo uso del sensor de temperatura LM35. También estamos utilizando un display de 7 segmentos de 4 dígitos de cátodo común. Adicionalmente vamos a utilizar un circuito integrado de compuertas inversoras, que es el 7404, ¿sí? Entonces estos son los dispositivos que necesitamos para implementar este circuito. La salida de nuestro sensor de temperatura es una salida analógica que está en el orden de milivoltios. Esta salida analógica la vamos a conectar al pin RA0. Una vez que nosotros hayamos obtenido la lectura de esta señal analógica, la vamos a convertir en su valor en temperatura mediante programación. Sí, entonces vamos a enviar ese valor de temperatura a nuestro display de 7 segmentos de 4 dígitos mediante el puerto C. Pero del puerto C vamos a utilizar solo 7 pines. Ya sabemos que nuestro display, al ser de 7 segmentos, necesita 7 bits. Eso quiere decir que solo se va a encender un dígito a la vez. ¿Cómo vamos a hacer para que se enciendan los 4 dígitos? Tenemos que hacer uso de la multiplexación. Para hacer uso de la multiplexación vamos a hacer uso del pin RB, el puerto B, el cual nos va a dar una multiplexación de encendido de cada bit cada 2 microsegundos aproximadamente. Eso nos va a dar la sensación o la impresión de que los 4 dígitos están encendidos a la vez, pero como ya hemos dicho, es una multiplexación, ¿sí? Entonces ahora vamos a simular. Voy a disminuir un poco la temperatura en el sensor y vemos de que el mismo valor que aparece en el sensor es el que aparece en el display de 7 segmentos, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco de la programación. Bueno, aquí ya tenemos la programación en el IDE de CCS, C-Compiler, ¿no? Como siempre, lo primero que tenemos que hacer es incluir el microcontrolador que vamos a utilizar, que es el PIC16F877A. Seguidamente tenemos que dar la directiva de que vamos a utilizar el convertidor analógico digital con una resolución de 10 bits. Luego tenemos los bits de configuración. En este caso vamos a utilizar un cristal externo de 4 MHz. No vamos a activar el Watchdog Timer, vamos a programar mediante un
Power Up Timer, no vamos a utilizar la programación de bajo voltaje y no le vamos a poner código de protección a nuestra programación. Como ya habíamos visto, vamos a utilizar un cristal externo de 4 MHz, perdón, aquí es 4000, ¿no? Hertz, o sea 4 MHz. Seguidamente vamos a hacer uso de el puerto B, de los 4 primeros bits del puerto B como pines de multiplexación, ¿sí? Entonces les vamos a dar el nombre a cada uno de nuestros pines del puerto B. Enable 1, Enable 2, 3 y 4. Estamos utilizando los pines desde el RB0 hacia el RB3. Luego vamos a crear un array, ¿sí? Este array en binario nos va a mostrar los 10 dígitos que nosotros necesitamos mostrar en nuestro display de 7 segmentos. Como nuestro display es de cátodo común, entonces la configuración que nosotros debemos otorgarle son los valores que tenemos aquí en el array, donde el primer bit o la primera palabra que tendríamos representaría al 0, al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7, al 8 y al 9, ¿sí? Entonces, después de haber generado nuestro array, vamos a trabajar con variables. Esas variables van a ser temp y aux. Temp para la temperatura y aux es un auxiliar que vamos a utilizar para comparar si esta temperatura va a ser la misma que nuestra variable auxiliar, ¿sí? Luego vamos a crear 3 variables, las cuales van a ser los 3 dígitos que vamos a utilizar, que van a ser 1, 2 y 3. Seguidamente vamos a crear una función de configuración en la cual vamos a configurar que el puerto A en su pin RA0 lo vamos a configurar como entrada, mientras que el puerto B y el puerto C van a ser configurados como salidas. Seguidamente vamos a hacer uso del timer 0. ¿Por qué vamos a hacer uso del timer 0? Porque vamos a utilizar la interrupción por desbordamiento de timer 0, ¿sí? Entonces para eso utilizamos esta sintaxis para configurar nuestro timer 0. Seguidamente tenemos que habilitar nuestro convertidor o nuestro módulo de conversión analógico digital mediante esta sintaxis, ¿no? Para utilizar el reloj interno de nuestro conversor. Luego tenemos que definir cuál de los pines va a ser utilizado como señal analógica o pin analógico. Como ya habíamos dicho, vamos a utilizar el RA0, que vendría a ser el pin analógico 0. Luego vamos a desactivar el comparador, que también está incluido en este microcontrolador. Seguidamente tenemos que habilitar las interrupciones, en todo caso las interrupciones globales, o sea todas las interrupciones, y especificar qué tipo de interrupción es la que vamos a utilizar, que en este caso habíamos dicho que es una interrupción por desbordamiento del timer 0. Seguidamente vamos a entrar a lo que es la función de interrupción del timer 0. Esta es la sintaxis para poder crear la función de interrupción para nuestro timer. Luego vamos a generar un retardo de 20 microsegundos. Seguidamente vamos a leer nuestra señal analógica que está en nuestro pin RA0 y este valor lo vamos a almacenar en la variable temperatura. Esta variable temperatura la vamos a multiplicar por 300 y la vamos a dividir entre 614 para convertir este valor analógico en su correspondiente valor en grados centígrados. Seguidamente vamos a entrar a nuestra condicional principal, la cual nos va a especificar o nos va a preguntar si es que la temperatura es diferente a la variable auxiliar. Si esto es verdadero, entonces vamos a entrar dentro de esta condición, en la cual en primer lugar vamos a igualar nuestras 3 variables 1, 2 y 3 a 0. Seguidamente vamos a darle el valor de la temperatura o de nuestra variable temperatura a la variable auxiliar. Una vez que se haya cumplido esto, vamos a entrar a una subcondicional, que es otro if, que nos va a preguntar si esta temperatura es mayor o igual a 100. Si es que esta temperatura es mayor o igual a 100, entonces siempre y cuando esta condición se mantenga, nosotros vamos a restar el valor de la temperatura a menos 100 y este mismo valor lo vamos a almacenar en temperatura. Y vamos a incrementar en una unidad el valor 3, que va a pertenecer al dígito 3, ¿no? En todo caso. Y si no es así, si es que el valor de la temperatura no es mayor o igual a 100, entonces 3 va a valer 0. Luego la siguiente condicional es lo mismo, pero esta vez nos va a preguntar si el valor de temperatura es mayor o igual que 10. Si esto es así, vamos a entrar a un ciclo while. Y este ciclo while se va a mantener siempre y cuando la temperatura sea mayor o igual a 10.
De la misma manera vamos a restarle a este valor de temperatura 10 y el resultado lo vamos a almacenar en la variable temperatura. Vamos a incrementar en un valor o en un dígito el valor de nuestra variable 2. Y si no es así, 2 va a valer 0. Lo mismo para nuestra siguiente variable, que va a ser 1. Si la temperatura es mayor a 0, entonces el valor de la temperatura va a ser igual a 1. Y si no es así, 1 va a ser igual a 0. Luego vamos a pasar a la función principal, en la cual vamos a llamar a la función de configuración y luego vamos a entrar al bucle infinito. Es aquí donde vamos a hacer uso de la multiplexación, como ya habíamos dicho, utilizando los 4 bits menos significativos del puerto B, ¿sí? Y a la vez vamos a enviar el array que ya habíamos definido al comienzo, que era nuestra variable display, con el respectivo valor de cada una de nuestras variables, que van a representar al dígito 3, al dígito 2 y al dígito 1, ¿sí? La multiplexación, como ya habíamos visto, la va a hacer cada 2 microsegundos. La última multiplexación va a ser para el primer dígito, que va a representar a los grados, ¿sí? Esta, como vemos, no nos va a enviar hacia el array, ya que vamos a establecer el signo de grados centígrados para el primer dígito. De todas maneras, les voy a dejar la programación en la descripción del video. Espero que este video haya sido de su agrado. No se olviden de darle like, suscribirse y comentar. Muchas gracias.